En Michoacán hay un volcán que apareció en un campo de maíz en 1943 y en menos de un año enterró 2 pueblos en lava, y la iglesia de uno de esos pueblos todavía emerge por encima del basalto como si intentara salir a la superficie. Hay una discoteca en Uruapan donde en septiembre de 2006 aparecieron 5 cabezas humanas en la pista de baile con una nota que decía quiénes las habían puesto ahí, y ese momento cambió para siempre la forma en que México entendía lo que era un cártel. Y hay una reserva de mariposas monarca en la Sierra Michoacana donde los guardabosques que intentaron detener la tala ilegal terminaron muertos, y donde los árboles siguen cayendo. Empezamos en el número 13. El número 1 va a costar. Antes de adentrarnos a esta aventura, no olvides suscribirte al canal y comentar qué otro estado te gustaría que mostráramos. No te despegues ni un momento. Échele. Michoacán tiene 2 imágenes en el imaginario colectivo de México que conviven sin explicarse mutuamente, la de los pueblos purépechas con sus lacas, sus máscaras de mariposa y sus pescados blancos en el lago de Pátzcuaro, y la de los cárteles que durante 20 años convirtieron la Tierra Caliente en uno de los territorios más violentos del país. En este guión vamos a recorrer los 2 lados del estado. Los lugares donde el terror viene del suelo mismo, de los volcanes y los lagos y la historia antigua, y los lugares donde viene de las decisiones que los seres humanos toman cuando el Estado no llega, o llega solo para corrupción. Los 2 tipos de terror tienen raíces en Michoacán. Vamos. Empezamos en el número 13, el Paricutín y el día en que la tierra se abrió en un campo de maíz. El 20 de febrero de 1943, el campesino purépecha Dionisio Pulido estaba arando su terreno en la comunidad de San Juan Parangaricutiro, en el municipio de Uruapan, cuando notó una grieta en el suelo de la que salía humo. Fue a buscar a su familia. Para cuando regresó, la grieta había crecido y el suelo de su milpa estaba caliente. Esa noche, el primer cono volcánico ya era visible desde los pueblos cercanos. En los 9 años que siguieron, el Paricutín no dejó de crecer. Para finales de 1943, el volcán había sepultado completamente el pueblo de Paricutín, que le da su nombre, y las coladas de lava avanzaban hacia San Juan Parangaricutiro. Los habitantes de ambos pueblos fueron evacuados. Para 1944, la lava había cubierto San Juan Parangaricutiro hasta el nivel de los techos. Solo la nave principal y las torres de la parroquia del Señor de los Milagros quedaron por encima de la lava, emergiendo del basalto como un torso sin cuerpo. Dionisio Pulido, el hombre en cuyo campo comenzó el volcán, vivió el suficiente tiempo para ver cómo la tierra que había arado toda su vida se convertía en el suelo de un volcán. Años después de la erupción dio algunas entrevistas en las que describió lo que sintió ese primer día, que el suelo temblaba bajo sus pies, que el calor venía de abajo, que el olor no era el del fuego sino el del azufre, algo que él nunca había olido pero que reconoció inmediatamente como no natural. Dijo que rezó. Dijo que corrió. Dijo que cuando llegó a casa para buscar a su familia, ya podía escuchar el ruido desde varios kilómetros de distancia. El Paricutín dejó de hacer erupción en 1952, habiendo alcanzado una altura de 424 metros. Las torres de la iglesia de San Juan Parangaricutiro siguen ahí, emergiendo del campo de lava, y los turistas que llegan a verlas a caballo atraviesan kilómetros de roca negra solidificada donde hace 80 años había casas, milpas y personas que no sabían que vivían sobre una boca del infierno. Número 12. La reserva de mariposas monarca y los muertos que el turismo no cuenta. La reserva de la biosfera de la mariposa monarca, en la Sierra Michoacana entre los municipios de Angangueo, Ocampo, Zitácuaro y Contepec, recibe cada año entre noviembre y marzo a decenas de millones de mariposas monarca que llegan de Canadá y Estados Unidos a pasar el invierno en los bosques de Oyamel. La imagen de los árboles cubiertos de mariposas naranjas y negras es una de las más reproducidas de toda la fotografía de naturaleza de México. En enero de 2020, Homero Gómez González, activista y gestor del Santuario El Rosario en la reserva, fue reportado como desaparecido. Su cuerpo fue encontrado días después en un estanque dentro del área protegida. 2 semanas después, el cuerpo de Raúl Hernández Romero, guía de turistas en el santuario de Cerro Pelón, fue encontrado con signos de violencia.
Ningún proceso judicial ha concluido con condenas firmes por esas muertes. Los dos hombres habían señalado públicamente en distintos momentos la presión que la tala ilegal de Oyamel y la expansión del cultivo de aguacate ejercían sobre los bosques del área protegida. Los guardabosques que trabajan en la reserva después de las muertes de 2020 lo hacen sabiendo que sus predecesores inmediatos fueron encontrados sin vida después de denunciar las mismas actividades que ellos siguen monitoreando. Las organizaciones de derechos humanos que monitorean a los defensores ambientales en México documentan que Michoacán es consistentemente uno de los estados con más casos de activistas ambientales asesinados. El bosque donde los turistas van a ver mariposas es también el bosque donde matan a las personas que lo protegen, y la distancia entre los dos sucede al mismo tiempo, en el mismo lugar. Número 11. Las minas de Aquila y el costo de vivir sobre los metales. El municipio de Aquila, en la costa michoacana, tiene yacimientos de hierro y otros metales que varias empresas mineras, incluyendo Ternium y otras concesionarias, han explotado en distintos periodos. Tiene también comunidades indígenas náhua que llevan generaciones viviendo en el territorio y que han reclamado derechos sobre la tierra y sobre los ingresos de la actividad minera que la legislación mexicana establece como parte de la obligación de consulta previa con los pueblos indígenas. Los conflictos en Aquila durante la primera mitad de los años 2010 produjeron desplazamientos de comunidades, amenazas contra líderes comunitarios, y varios asesinatos que las organizaciones de derechos humanos vincularon a la disputa por el control de los recursos y el territorio. El nombre de Aquila apareció también en investigaciones periodísticas sobre la presencia de grupos del crimen organizado en la región costera que se habían insertado en los conflictos territoriales como intermediarios de facto, entre las empresas y los propietarios de los terrenos. En la costa de Michoacán, la disputa por el hierro y el oro bajo tierra se mezcla con la disputa por la ruta del tráfico de drogas que cruza el estado hacia el puerto de Lázaro Cárdenas, y el resultado de esa mezcla lo pagan las comunidades que simplemente vivían ahí. Número 10. El lago de Pátzcuaro y la noche en que los muertos regresan. Janitzio es una isla en el lago de Pátzcuaro, en el corazón del territorio purépecha. Su imagen más conocida es la de la noche del 1 de noviembre, cuando el cementerio de la isla se ilumina con miles de velas que las familias llevan para pasar la noche con sus muertos en una ceremonia que combina elementos del catolicismo colonial con las tradiciones purépechas de comunicación con los antepasados. La imagen del cementerio de Janitzio con sus velas y sus flores de cempasúchil es, en términos fotográficos, una de las más reproducidas del Día de Muertos en todo México y en el mundo. Lo que la fotografía de turismo no muestra es la textura de lo que ocurre en ese cementerio durante esa noche. Las familias purépechas que salen en lancha hacia la isla en la oscuridad de la madrugada, que se instalan junto a las tumbas con alimentos, flores y las bebidas que los muertos preferían en vida, que pasan las horas de la noche en conversación silenciosa o en oración frente a las lápidas iluminadas por las velas. El viento que pasa entre los cipreses del cementerio en esas horas de noviembre, el olor a copal mezclado con el de las flores, el sonido del lago golpeando las paredes de roca de la isla en la oscuridad, todo eso es parte de una ceremonia que no fue diseñada para turistas. El Día de Muertos purépecha no es un festival de disfraces ni una celebración del horror estético. Es una práctica de duelo colectivo, un protocolo para hablar con los que ya no están, que tiene su origen en una cosmología que considera que la frontera entre los vivos y los muertos es porosa y que los muertos pueden ser convocados por el amor y por los rituales correctos. Ese protocolo lleva cientos de años funcionando en la isla de Janitzio. Si eso da miedo o da paz depende de si tienes a alguien en esa lista de convocados. Esto no va a ir a mejor. Entre más subimos, más reciente se vuelve el terror. Número 9. Cherán y el pueblo que decidió ser más violento que los violentos. El 15 de abril de 2011, un grupo de mujeres purépechas de la comunidad de Cherán, en la Sierra Michoacana, bloqueó con piedras el acceso de una caravana de camiones cargados con troncos de oyamel que los talamontes ilegales sacaban del bosque comunal. Los talamontes trabajaban bajo la protección armada de grupos del crimen organizado que llevaban años extrayendo los bosques de Cherán sin que las autoridades municipales ni estatales intervinieran para detenerlos. Esa mañana de abril fue el inicio de algo que nadie tenía planeado del todo.
La comunidad de Cherán, unas 16.000 personas, decidió que ya no iba a depender de las autoridades ni de los partidos políticos para su protección. Expulsó a los talamontes. Expulsó a los policías municipales que habían sido cómplices de la tala. Expulsó a los representantes de todos los partidos políticos. Estableció fogatas de vigilancia en los accesos al pueblo que funcionaron durante meses como el único sistema de seguridad de la comunidad. Eligió un consejo mayor según las tradiciones de gobierno indígena purépecha. La Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció en 2011 el derecho de Cherán a gobernarse por sus propias normas. Lo que llevó a Cherán a esa decisión fue el terror que vivió antes, personas desaparecidas cuando intentaron resistir a los talamontes, comuneros amenazados de muerte, y la certeza de que nadie venía a protegerlos. Desde 2011, el bosque de Cherán ha crecido, los árboles que las organizaciones criminales habían talado durante años están siendo reemplazados por reforestación comunitaria. El municipio sin partidos no es perfecto, pero tiene algo que la mayoría de los municipios de la región no tiene, un gobierno al que la comunidad puede hacer rendir cuentas directamente, sin el intermediario de un partido político. La comunidad decidió que tenía más posibilidades de sobrevivir siendo ella misma su estado. Por ahora, esa apuesta no ha perdido. Número 8. El michoacanazo y el gobierno que estaba adentro. El 26 de mayo de 2009, operativos simultáneos del Ejército Mexicano y de la Procuraduría General de la República detuvieron en distintos puntos del estado a 35 personas, presidentes municipales, jefes policiales, funcionarios del gobierno estatal e incluso un magistrado del Tribunal de Justicia de Michoacán. El cargo: colaboración con la familia michoacana. La operación fue llamada el Michoacanazo y fue presentada por el gobierno del presidente Felipe Calderón como un golpe decisivo contra la penetración del crimen organizado en las instituciones del Estado. De los 35 detenidos, la gran mayoría fue liberada en los meses siguientes por falta de pruebas suficientes para sostener los cargos. Solo una minoría fue procesada y condenada. Las organizaciones de derechos humanos que siguieron el caso señalaron que varios de los arrestados habían sido detenidos sin evidencia clara de los cargos que se les imputaban, y que el operativo había podido ser usado también como instrumento político en un estado donde el PAN de Calderón y el PRD del entonces gobernador Leonel Godoy se disputaban el control. El michoacanazo planteó una pregunta que el resultado del proceso judicial nunca respondió claramente. Si 35 funcionarios del Estado habían sido detenidos por vínculos con el cártel, ¿cuántos de ellos realmente los tenían, y cuántos eran daño colateral de una operación que confundió la eficacia con la justicia? La respuesta judicial fue que la mayoría no tenía cargos suficientes. La respuesta política fue que el Estado de Michoacán siguió funcionando sin que nadie en posición de mando tuviera que responder por la penetración institucional que el operativo supuestamente había descubierto. Los miembros de la familia michoacana que estaban siendo protegidos por esos funcionarios, si existían, siguieron operando. El michoacanazo no fue un éxito ni un fracaso de la lucha contra el crimen. Fue la demostración de que ambas cosas podían ser verdad al mismo tiempo. Si este recorrido te está haciendo sentir incómodo, es porque lo que viene todavía es peor. Suscríbete al canal para que sigamos llegando a donde otros no van. Número 7. La familia michoacana y el cártel con Biblia propia. La familia michoacana emergió públicamente en 2006 y desde el principio fue diferente a cualquier organización criminal que México había visto antes. Su líder espiritual e ideológico, Nazario Moreno González, apodado el Chayo o el Más Loco, había construido para la organización un sistema de creencias que mezclaba el catolicismo popular, la teología de la liberación en su versión más distorsionada, el nacionalismo y una ética de violencia selectiva que se presentaba como justicia. El Chayo supuestamente había tenido una conversión religiosa después de una vida de adicción a las drogas y convirtió esa narrativa personal en el mito fundacional de la organización. La familia michoacana tenía un documento, descrito por los miembros que fueron detenidos y hablaron con los fiscales como una especie de Biblia o manual de la organización, en el que el Chayo había compilado sus ideas morales, espirituales y organizacionales. Los miembros tenían que leerlo como condición de membresía.
La organización declaraba que no traficaba drogas dentro de Michoacán, que no extorsionaba a los comerciantes locales, que no mataba mujeres ni inocentes. Esas reglas se violaron desde el principio, pero el discurso se mantuvo como herramienta de reclutamiento y de diferenciación frente a otros grupos. En 2010, el gobierno federal anunció que el Chayo había sido abatido en un enfrentamiento en Apatzingán. Los restos nunca fueron identificados con certeza. En 2014, Nazario Moreno volvió a ser abatido en un segundo enfrentamiento, esta vez con identificación confirmada. Había estado operando durante 4 años después de su primera muerte. Número 6. Los Caballeros Templarios y los ritos que nadie debería conocer. Cuando la familia michoacana se fragmentó después del debilitamiento de su estructura en 2010 y 2011, un grupo de sus líderes, encabezados por Servando Gómez Martínez Latuta y Enrique Plancarte Solís, formó una nueva organización que llamaron los Caballeros Templarios. El nombre no era casual. La estética medieval cristiana, con sus cruces, sus capas y su vocabulario de cruzada, era una extensión de la dimensión cuasi religiosa que la familia michoacana había establecido, llevada un paso más lejos en la codificación ceremonial. Los testimonios de exmiembros y las investigaciones de la Procuraduría General de la República que fueron publicados en los medios describen rituales de iniciación de los caballeros templarios que incluían actos de violencia extrema que los nuevos miembros debían ejecutar como prueba de lealtad y de disposición a romper con su vida anterior. Los caballeros templarios controlaron durante su periodo de mayor poder vastas porciones de la economía de Michoacán. El aguacate, el hierro, el limón, el transporte, los mercados. Cobraban cuotas por cada kilogramo de aguacate que salía del estado, por cada tonelada de mineral que salía del puerto. La organización fue desarticulada parcialmente por las autodefensas en 2013 a 2014 y por operativos federales posteriores, pero su estructura de extorsión de la economía agrícola fue heredada por los grupos que vinieron después, incluyendo el CJNG. Compártelo con alguien que piense que Michoacán es solo pozole y mariposas, porque lo que sigue no tiene adorno. Número 5. Las cabezas en la discoteca y el inicio de otra era. El 6 de septiembre de 2006, alrededor de las 11 de la noche, un grupo de hombres entró al antro Sol y Sombra en el centro de Uruapan. Lanzaron sobre la pista de baile 5 cabezas humanas. Dejaron una manta con un texto que decía, en su versión más reportada por los medios de la época: la familia no mata por paga. No mata mujeres. No mata inocentes. Solo muere quien debe morir. Sépanlo, esto es justicia divina. Lo que ocurrió esa noche en Uruapan fue el inicio oficial del Michoacán que el país conocería durante los siguientes 15 años. No fue el primer acto de violencia extrema de un cártel mexicano, pero fue el primero de esa escala que ocurría en un espacio de ocio público, con un mensaje articulado y una firma, en un estado que hasta entonces no era considerado entre los más violentos del país. El mensaje de la familia que acompañaba a las cabezas tenía la estructura de un comunicado de prensa, destinatario, declaración de principios, firma. Era la violencia convertida en retórica, el crimen convertido en propaganda. Los medios internacionales lo cubrieron el día siguiente. El gobierno federal respondió enviando miles de soldados a Michoacán en los meses siguientes, en el inicio de lo que la administración de Felipe Calderón llamaría la guerra contra el narco. Esa guerra costó, según distintas estimaciones, más de 100.000 muertos directos en México durante los 6 años siguientes. La pista de baile del Sol y Sombra de Uruapan fue la primera escena del crimen de esa guerra. Número 4. Las autodefensas y lo que pasa cuando el Estado falla tan completamente que la gente decide armarse. En febrero de 2013, en el municipio de Tepalcatepec, en la Tierra Caliente michoacana, un grupo de hombres bloqueó una carretera y anunció públicamente que iba a expulsar a los caballeros templarios de su municipio con las armas. Era la primera autodefensa formal del movimiento que en los siguientes meses se extendería a decenas de municipios de la región. Las comunidades que formaron autodefensas en 2013 lo hicieron después de años de extorsiones que les cobraban cuotas por los aguacates, por los limones, por los cerdos, por las bodas y por los funerales, de secuestros que la policía no investigaba, y de asesinatos que quedaban impunes.
El doctor José Manuel Mireles, médico rural convertido en líder del movimiento, se convirtió en el rostro público de las autodefensas y el primero en explicar en cámara lo que les había tocado vivir. El movimiento logró algo que el ejército mexicano no había conseguido, desplazó a los caballeros templarios de buena parte de la Tierra Caliente en meses. Pero lo que siguió complicó la narrativa. El gobierno federal intentó regularizar a los autodefensas convirtiéndolos en fuerzas rurales, en un proceso que algunas organizaciones absorbieron y otras rechazaron. Algunos líderes fueron detenidos. En varios casos, investigaciones periodísticas y de la PGR encontraron que algunos grupos que habían comenzado como autodefensas terminaron trabajando para el cártel Jalisco Nueva Generación. Mireles fue arrestado en junio de 2014 y pasó 3 años preso. Las preguntas que el movimiento dejó no tienen respuesta cómoda. ¿Qué le debe el Estado a las comunidades que tienen que armarse porque él no las protege? ¿Y qué pasa cuando las armas para defenderse de un cártel terminan en manos de otro? Número 3. Los desplazados de la Tierra Caliente y los pueblos que se vaciaron. Entre 2013 y 2020, decenas de comunidades de la Tierra Caliente michoacana y de la costa Sierra Sur del estado vivieron episodios de desplazamiento forzado. Familias enteras que abandonaron sus casas, sus tierras y sus animales en cuestión de horas porque habían recibido un aviso, una amenaza o simplemente porque los disparos de la noche anterior habían sido suficientemente cercanos como para no esperar a ver qué pasaba de día. La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres documentaron en informes distintos que el desplazamiento forzado en Michoacán afectó a miles de personas en el periodo más álgido de la violencia entre cárteles. Algunas de las comunidades desplazadas nunca volvieron a ser habitadas, sus casas están vacías, sus milpas sin cultivar, sus iglesias cerradas con candados que ya nadie va a abrir. En algunas de esas comunidades, los únicos que siguen viviendo son los perros que los dueños dejaron cuando huyeron y que se reprodujeron durante años sin nadie que los domesticara. El fenómeno de los pueblos fantasma del narco en Michoacán no es una metáfora ni una leyenda urbana, son comunidades reales, con nombres en los mapas, con direcciones en los registros del INEGI, donde la violencia dejó solo las paredes y a los perros cimarrones. Número 2. Uruapan y la ciudad que lleva años en el tope de la lista que nadie quiere encabezar. Uruapan es la segunda ciudad más grande de Michoacán, con casi 400,000 habitantes, rodeada de aguacatales, con un centro histórico colonial y un parque nacional dentro de la ciudad donde el río Cupatizio emerge del subsuelo en una serie de manantiales. También es, según los reportes del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal que mide las tasas de homicidio de las ciudades del mundo, una de las ciudades más violentas del planeta de forma recurrente en la segunda mitad de la última década, apareciendo en distintos años entre las 10 o 20 ciudades más violentas del mundo en términos de homicidios por cada 100,000 habitantes. La violencia en Uruapan está vinculada principalmente al control del mercado del aguacate, que en la región del municipio y los municipios circundantes genera miles de millones de pesos al año en exportaciones, principalmente hacia los Estados Unidos. El aguacate de Michoacán es hoy el producto agrícola mexicano de mayor valor en el mercado norteamericano, y el control de su producción, empaque y distribución ha sido durante años un objetivo central de las organizaciones criminales que operan en el estado. Los cárteles cobran cuotas a los productores, controlan los empaques, determinan qué camiones salen y con qué carga. Detrás de cada aguacate que llega a una tienda de California o de Nueva York hay una cadena de producción que, en algún punto, pasó por manos que el productor no eligió. Y llegamos al número 1, al territorio que es a la vez el corazón histórico del estado y el epicentro de todo lo que hemos contado en este video. La Tierra Caliente. El nombre no es metáfora. Es el nombre de la región geográfica que ocupa los valles bajos y cálidos del sur de Michoacán, entre la Sierra Madre del Sur y la costa del Pacífico, con temperaturas que en verano superan regularmente los 40 grados. La Tierra Caliente es también la región donde el narcotráfico michoacano tiene sus raíces más profundas. La producción de amapola para heroína, que precedió al aguacate como industria criminal dominante, empezó en estas sierras áridas y calientes donde el cultivo era difícil de detectar y donde el Estado prácticamente no existía más que en los papeles.
Durante las guerras de los cárteles de los últimos 20 años, la Tierra Caliente de Michoacán ha sido escenario de algunas de las secuencias de violencia más extremas del país. Los enfrentamientos entre la familia, los caballeros templarios y el CJNG que convirtieron municipalities enteras en zonas de combate, los bloqueos de carreteras donde grupos armados detenían a los conductores para verificar a qué organización pertenecían o simplemente para robarles, los retenes nocturnos en caminos vecinales que desconectaban comunidades del resto del estado durante días o semanas. El precio que pagaron las personas que vivían en ese territorio no fue el precio de haber elegido estar ahí, fue el precio de haber nacido en una región donde el suelo produce amapola con la misma eficiencia con que produce maíz, donde el Estado llegó tarde y mal, y donde los grupos que llenaron ese vacío no llegaron con discursos sino con armas. La Tierra Caliente sigue siendo uno de los territorios más tensionados de México en términos de presencia de grupos criminales rivales. El CJNG y grupos locales compiten por el control de rutas, cultivos y mercados en una guerra que no está en los noticieros nacionales todos los días pero que en los municipios de la región se siente todos los días como algo tan concreto como el calor del mediodía. Los alcaldes que intentan gobernar en esas condiciones lo hacen con escolta permanente. Los maestros que trabajan en las escuelas rurales de la región hacen ese trabajo sabiendo que el camino de regreso a casa no garantiza llegar. Los agricultores que cultivan sus campos en la Tierra Caliente lo hacen sabiendo que al final del ciclo van a pagar a alguien que no eligieron para que los deje vender lo que sembraron con su trabajo. Eso no es México en las noticias de las 11 de la noche. Es México a las 6 de la mañana, todos los días, en una tierra donde el calor no descansa y donde el Estado sigue llegando tarde. Y eso es todo. 13 lugares, un estado que tiene el paricutín y janitzio y las mariposas monarca y también las cabezas en la pista de baile y los bosques que nadie puede defender sin que le cueste la vida. Ahora te toca a ti, de estos 13 lugares o historias, ¿cuál no sabías que existía? Cuéntamelo en los comentarios. Y si conoces a alguien que piense que Michoacán es solo pozole y artesanías, manda este video. Porque el estado que produce el 80% del aguacate que come Norteamérica es también el estado donde los hombres que cuidan las mariposas aparecen muertos sin que nadie rinda cuentas por ello.